La sierra se extendía ante nosotros como un monstruo dormido. Su vasta extensión de montañas y valles ocultaba secretos oscuros y peligrosos e inminentes. Habíamos sido desplegados en este terreno hostil con la misión de asegurar la zona, un objetivo aparentemente simple que pronto se tornaría en un verdadero infierno. Recuerdo el día en que llegamos. El sol apenas se asomaba entre las nubes grises y una niebla espesa cubría el paisaje. El sonido del viento aullando entre las rocas era ominoso, como si la sierra misma nos advirtiera que estábamos entrando a su dominio. A medida que avanzábamos, el silencio se volvió opresivo. Cada paso que dábamos parecía resonar en el aire, recordándonos que estábamos rodeados de enemigos invisibles. La primera noche en el campo fue inquietante. La oscuridad era profunda y solo el parpadeo de las estrellas ofrecía un leve consuelo. Nos reunimos alrededor de una fogata, compartiendo historias para ahogar el miedo, pero en el fondo, todos sabíamos que esta lucha no tiene nada de romántico. La realidad se avecinaba y la sierra estaba lista para mostrarnos su rostro más cruel. Al amanecer del tercer día, recibimos la orden de realizar una patrulla en un área conocida por su actividad de células delictivas. La tensión era palpable. Los rostros de mis compañeros estaban serios. Sus ojos delataban el miedo que tratábamos de ocultar. Comenzamos a avanzar por un sendero estrecho, flanqueados por árboles altos que parecían observarnos, como si la naturaleza misma estuviera al tanto de nuestro destino. Caminamos durante horas, el sudor empapando nuestras camisetas, cada uno de nosotros inmerso en sus pensamientos. La sierra era hermosa y aterradora a la vez, pero en ese momento no podía permitirme distraerme con la belleza del paisaje. De repente, un disparo resonó en el aire. El sonido fue como un trueno y el caos se desató instantáneamente. Mi compañero, el cabo Torres, cayó al suelo. Un grito escapó de sus labios. Yo me arrodillé junto a él tratando de evaluar la herida, pero el líquido vital brotaba con una rapidez alarmante. En ese momento el tiempo se detuvo. La confusión reinó a mi alrededor, mientras el resto del escuadrón se dispersaba en busca de cobertura. Disparos resonaban por todas partes, y la sierra se convirtió en un infierno de fuego y humo. Recogí mi fusil y me arrastré hacia una roca cercana. Desde allí podía ver a esas personas moviéndose entre los árboles, disparando con una precisión mortal. La adrenalina bombeaba en mis venas. Sabía que debía actuar, pero el horror de lo que estaba viendo paralizaba mi mente. El sonido de las balas silbando a mi alrededor era demasiado ensordecedor, y cada instante se sentía como una eternidad. Mientras trataba de encontrar una estrategia, un grito desgarrador me sacó de mi trance. Miré hacia donde estaba el cabo Torres. Él estaba siendo arrastrado por el grupo enemigo. Su rostro reflejaba el terror y la desesperación. Sin pensarlo disparé. La bala atravesó el aire y la persona que lo sostenía cayó al suelo, pero no antes de que su compañero le diera un tiro en la cabeza a Torres. El terror se apoderó de mí. La rabia y la impotencia se mezclaron en mi interior. No podía dejar que el sacrificio de mi compañero fuera en vano. Reuní mis fuerzas y comencé a disparar con más determinación, tratando de cubrir a los que aún estaban vivos. El sonido de las balas y los gritos se mezclaban en un sinfín de caos y desesperación. Cada disparo era una súplica por la vida, pero también una condena a la muerte. La batalla se prolongó. La sierra, que antes parecía un refugio, se convirtió en un laberinto mortal. Cada rincón podía esconder a un enemigo, y cada sombra era un recordatorio de que la muerte acechaba en cada momento.
Mis compañeros caían uno tras otro, y el número de heridos aumentaba. La desesperación se apoderó de nosotros. No solo luchábamos contra el enemigo, luchábamos contra el tiempo y contra nuestra propia humanidad. Finalmente logramos reagruparnos y nos retiramos hacia un lugar más seguro. La noche había caído y la oscuridad era abrumadora. La sierra con su manto de sombras parecía estar viva. Cada crujido, cada susurro me ponía en alerta. Sabía que el enemigo no se rendiría fácilmente. Nos habíamos convertido en su presa y estaba claro que no se detendrían hasta que estuvieran seguros de que habíamos sido eliminados. Nos refugiamos en un pequeño claro, tratando de evaluar nuestras bajas. La visión de mis compañeros caídos me golpeó con fuerza. Las caras de aquellos que aún estaban vivos estaban marcadas por el miedo y el cansancio. La lucha había dejado huellas en nuestros cuerpos y también en nuestras almas. Sabíamos que regresar a casa sería todo un desafío, no solo por lo físico, sino por lo emocional. Mientras intentábamos descansar, el silencio de la sierra se volvió ensordecedor. Era inquietante. La tensión en el aire era palpable y todos sabíamos que algo iba a suceder. Fue entonces cuando escuché el sonido de pasos. Nos alertamos preparados para el combate. Las sombras se movían entre los árboles y el miedo se apoderó de mí. ¿Sería el enemigo? ¿O incluso sería algo peor? De repente una figura apareció en el claro. Era un infante. No podía tener más de 10 años. Su rostro estaba sucio y lleno de miedo, y en sus manos sostenía un fusil que parecía más grande que él. En ese instante el tiempo se detuvo. La lucha había llevado a un infante a convertirse en un soldado, un infante que debería estar en la escuela, jugando con otros niños. El chamaco nos miraba con ojos aterrados, y en su mirada vi el reflejo de nuestra propia humanidad, cómo estaba perdida. No podía dispararle, no podía. La lucha había robado demasiadas vidas, y no podía permitir que él se convirtiera en otra víctima. En medio del caos decidí arriesgarme. Me acerqué lentamente, con las manos levantadas en señal de paz. El joven retrocedió. El miedo en su rostro se intensificó. Intenté hablarle, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. La lucha había despojado a todos de su humanidad, y él no era la excepción. Justo cuando estaba a punto de acercarme más, escuché disparos. El sonido resonó en el aire, y el joven se volvió, su mirada llena de terror. En un abrir y cerrar de ojos, una ráfaga de disparo le atravesó el cuerpo. Caí de rodillas, incapaz de procesar lo que había sucedido. El joven que solo buscaba sobrevivir, habían terminado con su vida en un instante. Este terror me invadió, y la imagen de su rostro se grabó en mi mente como una marca de fuego. La ira y la tristeza se mezclaron en una tormenta emocional. Grité disparando sin pensar. Los maleantes respondieron y el enfrentamiento se intensificó. La sierra se había convertido en un campo de lucha aún más feroz, algo que se prolongó por horas, hasta que finalmente logramos repeler al enemigo, pero no sin pagar un alto precio. Cuando todo terminó, el silencio se instaló una vez más, pero era un silencio lleno de dolor. Miré a mi alrededor. Los cuerpos de mis compañeros y los enemigos yacían esparcidos por todo el terreno. La sierra, que había sido nuestro escenario de lucha, se había transformado en un monumento a la pérdida. La risa y la esperanza habían sido reemplazadas por el llanto y la desesperación. Regresamos a la base, pero el peso de lo que habíamos experimentado nos seguía como una sombra. Desde aquel día, cada vez que cierro los ojos, veo el rostro del joven y siento el peso de la lucha en mi corazón. La sierra, con sus montañas y valles, seguirá siendo un recordatorio de que en la lucha por la vida, a veces perdemos lo que más amamos,
nuestra propia humanidad, y vivimos en un terror constante día a día. El sonido del helicóptero resonaba en mi cabeza, un zumbido constante que se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. Era el tipo de ruido que te decía que estabas a punto de entrar en la boca del lobo. La misión nos había llevado a una zona rural de México, un lugar donde la ley era solo un concepto y el miedo era el único lenguaje que se hablaba. Habíamos recibido informes sobre un grupo de la Maña que extendía su influencia en la región, y nuestra tarea era desmantelar sus operaciones y capturar a su líder. Cuando el helicóptero aterrizó, el polvo se levantó, formando una nube que se filtró por las rendijas de nuestras máscaras. Salimos en formación, cada uno de nosotros con la adrenalina corriendo por nuestras venas. La vegetación era densa, y el aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda y algo más, algo metálico, que hacía que la piel se erizara. Nos movimos rápidamente, comunicándonos en susurros, cada uno de nosotros consciente de que cualquier ruido podía ser nuestra sentencia de muerte. El primer objetivo era una casa de seguridad, un lugar donde se creía que se almacenaban sustancias. Al acercarnos, la tensión era palpable. Sabíamos que no estábamos solos. La inteligencia había indicado que el cartel contaba con un grupo de vigilancia. A medida que nos acercábamos, cada sombra parecía cobrar vida. Cada crujido en las ramas nos ponía en alerta. Al llegar a la casa nos dispersamos estratégicamente. Yo tomé posición en un lado, observando desde un ángulo donde podía ver la entrada principal. A través de una pequeña ventana, vi un par de hombres armados, sus rostros marcados por la desconfianza y el caos. La orden llegó a través de mi auricular: avancen. Lo hicimos, en silencio, como una sombra en la noche. El primer disparo sonó como un trueno. Uno de nuestros hombres había sido detectado. La acción fue instantánea. Mi corazón se detuvo un momento. Luego volvió a latir con más fuerza. Regresé el fuego, sintiendo la adrenalina inundar mi cuerpo. Las balas zumbaban a nuestro alrededor y el caos se desató. Los hombres del cartel respondieron con ferocidad. Sabían que su vida dependía de defender ese lugar. Recuerdo el rostro de mi compañero, un joven con el que había compartido muchas horas de entrenamiento. Su mirada era de determinación, pero también de miedo. Nos movimos rápidamente, buscando cobertura tras lo que quedaba de una pared. Las balas impactaban a nuestro alrededor, y el sonido de los gritos y disparos era ensordecedor. En medio de la confusión, una explosión resonó cerca de mí y caí al suelo. El impacto me dejó aturdido. Cuando logré ponerme de pie, el caos era aún mayor. Algunos de mis compañeros estaban heridos y otros habían desaparecido en el fragor de la batalla. Avancé con cautela hacia la entrada. El aire estaba cargado de polvo y humo. Cada paso era una batalla interna, una lucha entre el instinto de supervivencia y la necesidad de cumplir con la misión. Al entrar en la casa, el ambiente cambió. La oscuridad y el silencio eran abrumadores. Solo se escuchaba el eco de mis propios pasos y el crujido del suelo de madera. Mi arma estaba lista y mi mente se centró en lo que debía hacer. A medida que avanzaba vi las evidencias de la vida dentro de ese lugar. Fotografías en las paredes, rostros familiares que no parecían pertenecer al mundo criminal, pero sabíamos que allí todo estaba entrelazado. De repente un grito desgarrador rompió el silencio. Yo me moví rápidamente hacia la fuente del sonido, y al llegar encontré un grupo de hombres, uno de ellos sosteniendo a un compañero mío, que estaba herido en el costado. Un intercambio de balas se produjo. El caos fue brutal. La tensión era palpable y casi podía cortarla con un cuchillo. Recargué mi arma y volví a disparar.
y uno de esos hombres cayó al suelo, pero no sin antes devolver el fuego. En ese momento todo se volvió una serie de instintos primarios: disparar, cubrir, proteger. Logré alcanzar a mi compañero y lo arrastré hacia la salida, ignorando el dolor punzante en mi propio cuerpo. La misión había cambiado. Ahora mi prioridad era asegurar que todos volviéramos con vida. Logramos salir de la casa, pero el peligro no había terminado. El cartel había comenzado a reagruparse y sabíamos que la lucha no cesaba. Nos movimos a través de la vegetación, buscando un lugar seguro. El sonido de las balas y los gritos se desvanecía lentamente, pero la realidad de lo que habíamos vivido permanecería. Al llegar a un punto seguro, comenzamos a evaluar los daños. Algunos de nuestros hombres estaban heridos y otros no estaban. La pérdida se sentía como un peso en el pecho. Había personas que conocíamos, que habían compartido nuestras risas y nuestras historias, y ahora, en medio de esta lucha, habían pagado el precio más alto. Miré hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a asomarse. La luz del amanecer ofrecía una esperanza fugaz, pero la brutalidad de lo que habíamos enfrentado aún estaba grabada en mi mente. Era una mañana fría en la Sierra Madre. El aire fresco cortaba como un cuchillo y la neblina se aferraba a los árboles como un manto. Había estado destinado en esta región durante meses, parte de una operación para combatir a un grupo delictivo y asegurar la paz en las comunidades. Mis compañeros y yo estábamos acostumbrados a la naturaleza imponente, a los ruidos del bosque y sobre todo a la constante tensión de la vida militar. Sin embargo, lo que ocurrió esa mañana cambiaría mi percepción de la realidad y me llevaría a cuestionar lo que creía saber sobre el mundo. Era un día como cualquier otro. Empezamos la jornada con un desayuno ligero y una reunión rápida. Nuestro pelotón estaba dividido en dos grupos. Uno se encargaría de la vigilancia en las montañas, mientras que el otro, incluido yo, tendría una misión de reconocimiento en el pueblo cercano que había reportado actividad sospechosa. Nos equipamos con radios, rifles y un par de provisiones básicas. La misión era simple: inspeccionar la zona y regresar al campamento antes del anochecer. Comenzamos a caminar por un sendero angosto, rodeado de árboles altos y un silencio inquietante. A medida que avanzábamos, noté que el ambiente se volvía más denso. Las aves dejaron de cantar y un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté ignorar esa sensación, pensando que era simplemente el cansancio y la tensión acumulada, pero había algo en el aire que me hacía sentir incómodo. Después de unas horas de marcha, llegamos a un claro donde decidimos hacer una pausa. Mientras descansábamos, un compañero, el cabo Reyes, mencionó que había oído rumores sobre la sierra. Historias de almas en pena y antiguas leyendas. No le di mucha importancia, para ser honesto, pero sus palabras resonaron en mi mente. La cultura popular a menudo exagera situaciones, pensé, y preferí centrarme en nuestra misión. Continuamos el recorrido y llegamos a las afueras del pueblo. Mientras nos acercábamos, noté un grupo de habitantes que parecía estar reunido en la plaza. Era un grupo pequeño, pero su comportamiento era extraño. Se movían en silencio, con miradas perdidas y gestos nerviosos. Nos acercamos con cautela, preguntando si necesitaban ayuda. Uno de los ancianos, con una voz temblorosa, nos pidió que nos fuéramos. No es un buen lugar para ustedes, dijo. Su advertencia me generó una inquietud que no podía ignorar, pero decidimos quedarnos un poco más. A medida que la tarde avanzaba, el sol comenzó a descender y el ambiente se tornó aún más inquietante. Los habitantes del pueblo se retiraron a sus casas
como si hubieran sentido la llegada de algo mioso. Decidimos que era mejor regresar al campamento antes de que anocheciera, así que comenzamos a caminar de vuelta. Sin embargo, a medida que avanzábamos, algo en el aire cambió. La neblina se espesó y la visibilidad se redujo drásticamente. Fue entonces cuando escuché un susurro. Era apenas audible, pero que me heló la sangre. Miré a mis compañeros, pero ellos no parecían haberlo escuchado. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, un efecto del cansancio, pero el susurro se volvió más claro, y esta vez parecía llamar mi nombre. José, decía una voz masculina. Era grave, casi como un eco. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y la adrenalina se disparó. Hice una señal para que todos se detuvieran. ¿Escucharon eso?, pregunté, pero ellos solo me miraron confundidos. Decidí seguir el sonido. Era una decisión arriesgada, pero algo me impulsaba a avanzar. Caminé unos pasos más, y el susurro se tornó más insistente. Era como si alguien estuviera justo detrás de mí, pero al voltear, solo había niebla. La sensación de ser observado crecía, y un escalofrío recorría mi cuerpo. Llamé a mis compañeros, pero no respondían. Volteé y para mi terror, no estaban. El pánico en ese momento se apoderó de mí. Comencé a caminar de regreso, pero todos a mi alrededor parecían haber cambiado. Los árboles estaban más densos, y el sendero que había seguido se desvaneció. Gritaba sus nombres, pero la neblina absorbía el sonido. La sensación de soledad fue abrumadora. Me sentí atrapado en un laberinto, como si la sierra misma me estuviera jugando una mala broma. Después de lo que pareció una eternidad, vi una luz tenue en la distancia. La esperanza me llenó y corrí hacia ella. A medida que me acercaba, la luz se transformó en una figura. Era un hombre de aspecto anciano, vestido con ropas tradicionales. Su rostro estaba marcado por el tiempo y la sabiduría, pero sus ojos tenían una profundidad que me hacía sentir vulnerable. ¿Por qué has venido aquí?, preguntó con una voz que resonaba en el aire. Busco a mis compañeros, respondí, tratando de mantener la calma. ¿Los ha visto? Él sonrió tristemente y me hizo un gesto para que me acercara. No están perdidos, solo se han alejado de este lugar. La sierra guarda secretos que pocos pueden comprender. Debes decidir si quieres volver o quedarte. Su mirada penetrante me hizo dudar. ¿Qué secretos?, pregunté, pero él solo se limitó a mirar hacia el horizonte. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí. Me volví rápidamente, pero no había nada. El anciano susurró: algunos vienen, otros se quedan. La elección siempre es tuya. Sintiéndome abrumado, decidí que debía regresar. Sin embargo, cuando miré hacia atrás, el anciano había desaparecido y la luz se había desvanecido. Todo estaba en silencio, y la niebla comenzaba a disiparse, revelando el camino que había perdido. Corrí guiándome por la intuición, y finalmente encontré a mis compañeros, quienes me esperaban preocupados. Les conté lo que había vivido, pero ellos solo me miraban con escepticismo. Sin embargo, había algo en sus ojos que decía que también sentían la extraña atmósfera que había en la sierra. Regresamos al campamento, y esa noche, mientras tratábamos de dormir, no podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado en mí. La sierra no es solo un lugar para lucha, también es un espacio donde lo desconocido puede manifestarse. Las historias de fantasmas, almas en pena y secretos antiguos cobran vida de una manera que nunca podrían imaginar. El sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo de rojo y naranja las montañas de la Sierra Madre. El inicio de una nueva jornada para nuestro pelotón,
asignado a una operación en una zona conocida por la intensa actividad delictiva. La misión fue clara. Teníamos que desmantelar un laboratorio que había sido reportado por inteligencia militar. Sabíamos que no sería fácil. La sierra, con su terreno abrupto y su vegetación densa, se había convertido en el refugio de esos criminales. A medida que el camión avanzaba por los caminos de tierra, el ambiente se tornaba más tenso. Todos en el vehículo estábamos al tanto del riesgo que corríamos, y los rostros de mis compañeros reflejaban una mezcla de determinación y también de nerviosismo. El sargento Ruiz, nuestro líder, revisaba una y otra vez los mapas y las comunicaciones, asegurándose de que todo estuviera en orden. En nuestro interior, cada uno de nosotros sabía que esta misión podría ser la más peligrosa que hubiéramos enfrentado en cualquier otro momento. Al llegar al punto de encuentro, nos dividimos en dos grupos. El primero, liderado por el cabo Martínez, quien se encargaría de rodear el laboratorio desde el este, mientras que el mío tomaría la dirección opuesta. La estrategia era simple: rodear el lugar para evitar que los criminales escaparan y así poder asegurar el área. Con el equipo listo, comenzamos a caminar sigilosamente por un sendero que apenas era visible entre la maleza. Con cada paso que daba, el silencio se hacía más pesado. Solo se escuchaba el crujir de las hojas bajo nuestras botas y un canto lejano de algunas aves. Sin embargo, había una tensión palpable en el aire. La sierra no era solo un refugio para ellos, sino también un escenario de lucha constante entre el bien y el mal. La posibilidad de un enfrentamiento era inminente, y todos lo sabíamos. Después de aproximadamente una hora de marcha, llegamos a un punto elevado que nos permitió observar el laboratorio. Era una construcción rudimentaria, rodeada de barreras hechas de troncos y alambres de púa. Desde nuestra posición pudimos ver a varios hombres armados vigilando el lugar. Estaban en alerta, lo que confirmaba nuestras sospechas de que no sería una misión sencilla. «Estamos listos para proceder», dije a mis compañeros, mientras que el sargento Ruiz asentía con la cabeza. «Recuerden, la prioridad es desmantelar el laboratorio y capturar a los líderes. No iniciemos el fuego a menos que sea necesario». Bajamos lentamente hacia el laboratorio, manteniéndonos en el terreno más bajo para no ser detectados. Las órdenes eran claras, pero todos sabíamos que en una situación como esta, la improvisación podría ser vital. Mi corazón latía con fuerza, cada pulso resonando en mis oídos. El sudor comenzaba a mezclarse con el polvo de la sierra y una sensación de nerviosismo se apoderaba de mí. A medida que nos acercábamos, un ruido inesperado nos alertó. Un grupo de hombres armados apareció de la nada, saliendo de un sendero oculto. Eran más de los que habíamos anticipado. «¡Contactos!», gritó el sargento, y en un instante la situación se tornó caótica. Las balas comenzaban a silbar a todos lados, y el sonido de los disparos resonaba en la sierra como un trueno. Reaccionamos rápidamente buscando refugio tras los árboles y las rocas. La adrenalina corría por mis venas mientras trataba de mantener la calma. «¡Devuelvan el fuego!», ordenó el sargento, y obedecí de inmediato. Apunté y disparé sintiendo el retroceso del arma en mi hombro. A cada disparo mi pensamiento se centraba en la supervivencia. El enfrentamiento se intensificó. Los hombres armados respondieron con fuerza y coraje, y pronto nos vimos atrapados en un intercambio de balas. La sierra, que antes había sido un lugar de belleza natural, ahora se había convertido en un campo de batalla. Cada disparo era un recordatorio de la brutalidad que enfrentábamos. Sentía que la realidad se tornaba más cruda, más caótica. No era un juego, y la vida de mis compañeros dependía de nuestras acciones. El sargento Ruiz se movía con una agilidad sorprendente, organizando a los hombres en posiciones estratégicas. «Martínez, cubre la izquierda. José, ven conmigo», gritaba mientras se lanzaba hacia un arbusto denso. Le seguí,
sintiendo el peso del rifle en mis manos y el sudor en mi frente. El caos a nuestro alrededor no se detenía. Después de horas de lucha, logré desarmar a quien parecía ser su líder. Lo inmovilicé en el suelo. La adrenalina me inundaba mientras lo miraba a los ojos. Aunque sabía que no había respuesta en ellos, la sierra no era un lugar para el caos, pero en ese momento era el escenario de nuestras vidas. No podía permitir que la oscuridad prevaleciera. Con el líder capturado, el resto de su grupo comenzó a retirarse. Ganamos esa batalla, pero sin embargo, el costo había sido alto. Cuando llegamos al campamento, el ambiente era sombrío. Había pérdidas y la sensación de tristeza llenó en el aire. Al día de hoy recuerdo ese momento y sigo teniendo pesadillas. Soy un exmiembro de las Fuerzas Especiales, conocido como Halcón. Nací en el año 59, en un pequeño pueblo cerca de la ciudad de Oaxaca. Mis padres eran gente humilde y fui el menor de 7 hermanos. Mi abuelo estuvo en las filas de Emiliano Zapata, así que mi padre creció bajo una educación ruda y llena de ideales patrióticos. Esa misma educación fue la que yo recibí de mi padre, y por eso en el año 77 me uní al ejército. Mi primera operación importante en la que yo participé fue en febrero del 83, cuando mi pelotón fue enviado a la frontera sur para frenar una avanzada armada proveniente de Guatemala. Para esas fechas, las cosas se estaban complicando con el crimen organizado, tanto que la DEA tenía elementos trabajando en territorio mexicano. También se rumoreaba que se había creado un grupo de élite con los mejores activos. En el año 84 me tocó participar en la destrucción de zonas de siembra y algunos enfrentamientos en Veracruz. Se acercaba el Mundial del 86 y México tenía que dar una buena imagen. Pero un año antes, un agente de la DEA fue eliminado salvajemente por el crimen organizado. Fue entonces que el gobierno de Estados Unidos exigió que México tuviera listo un cuerpo de élite para poder combatir al crimen y garantizar la seguridad del Mundial. De cada 1000 hombres que aplicaron, solo 10 quedamos. Yo fui uno de los afortunados, y en el 86 quedaron instituidas las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata del Alto Mando. Con el paso de los años, los grupos de fuerzas especiales se fueron ramificando y expandiendo, cambiando de nombre. Durante casi 20 años fui miembro de estas fuerzas. Actualmente me encuentro internado voluntariamente en un centro psiquiátrico, en un estado del sur del país. Fue la única opción que me dieron para quedar fuera de todo. Por eso, no puedo dar datos concretos sobre mi identidad. Los nombres de las operaciones que daré no serán los reales. La Operación Cadena Montañosa en el 87. El gobernador del estado de Oaxaca, que era un vicealmirante de la Armada, fue objetivo de una investigación de la CIA, ya que se sospechaba que tenía vínculos con el Cartel del Golfo. El búnker ordenó una operación para frenar un posible golpe de estado. Nos enviaron a la Sierra Madre del Sur para encontrar a la gente al servicio de la CIA. Algunos compañeros hablaron de haber tenido encuentros con seres de otra dimensión. Nos trasladamos por tierra y aire y nos establecimos en una ranchería del municipio de Tlaxiaco. Mientras patrullábamos la zona, me enteré que una antigua leyenda sobre 3 gigantes que definieron el destino de la región. Uno se metió a un manantial, a otro le quitaron la vida de manera brutal, y su fallecimiento originó el cerro del fallecido. Llegó la orden y al atardecer partimos hacia el bosque. Algo nos estaba acechando. Logramos visualizar varias luces, pequeños puntos amarillos brillantes. Nos rodeaban lentamente, emitiendo un zumbido estridente. Recibimos la orden de abrir fuego, pero no les hicimos nada. Las luces se retiraron. Continuamos avanzando hasta llegar a una cueva. Encontramos a menos de 30 personas, de las cuales neutralizamos a 9. El resto se rindió. Dentro de la cueva encontré unos dibujos raros en la piedra que mostraban a 3 gigantes fallecidos, de los cuales se desprendían seres con rayos en los ojos.
Eran los mismos que habíamos visto. Operación Vigía en el 89. Se sospechaba que la CIA estuvo financiando al cartel del Sinaloa, que recibía protección de la Dirección Federal de Seguridad, cuyo director era un agente de la CIA. Nos instalamos en un cuartel en Nayarit mientras los de la inteligencia se ubicaron en un centro de mando subterráneo. Fue en los cerros de Nayarit donde vi por primera vez a una bruja. Cuando intentábamos capturar a un objetivo, nos encontramos con una mujer que se comportaba de manera extraña. Su rostro comenzó a cambiar, sus pupilas se dilataron y su boca se hizo enorme. Mientras emitía un horrible grito, una bala la atravesó sin hacerle daño y se elevó por los aires alejándose. En los túneles bajo las calles se escondían horribles cosas. Encontramos cadáveres dentro de los muros. Ahí también vi a más brujas y a un monje vestido de rojo. Una noche vimos pasar 3 luces a gran velocidad, como bolas de fuego o un ovni. Operación Abismo Color en el 91. Después de la disolución del cartel de Guadalajara, se establecieron organizaciones en Sinaloa y Juárez, que se declararían la guerra. Tuvimos varias operaciones de alto impacto, pero el gobierno siempre actúa con cautela evitando arriesgar vidas civiles. En Juárez, la situación era caótica. Había tanta inseguridad que hasta los civiles andaban armados. Teníamos información sobre sectas satánicas que usaban mujeres en rituales y de gente de Europa del Este involucrada en los feminicidios. En una ocasión, abordamos un camión con 50 mujeres jóvenes que fueron llevadas a nuestra base y luego devueltas al día siguiente, sin investigación alguna. También fuimos a reventar una casa de una de estas sectas. En el sótano encontramos a un sujeto con una máscara inquietante, rodeado de infantes. Cuando intentamos detenerlo, una de las infantes giró su cabeza a 180 grados y todavía clavaron su mirada en nosotros. El sujeto no tenía pies sino pezuñas. Tuvimos que salir corriendo de ahí. Operación Gambito en el 97. Fuimos reclutados elementos de diversos grupos armados para una operación secreta en el extranjero, a solicitud de una organización europea. Fue un éxito, pero al volver a México comenzó una cacería de brujas contra nosotros. Algunos lograron desertar y crear el brazo armado del Cártel del Golfo. Afortunadamente, logré esconderme en la selva de Guerrero durante 4 meses. Ahí vi cosas muy extrañas, como altares de brujas y un monstruo que se desplazaba entre los árboles como un simio, con ojos totalmente negros y un susurro similar al de una mujer. Finalmente trabajé en la PGR hasta el año 2000, cuando fui llevado a una prisión militar. Después de 15 años, me dieron la opción de internarme en un hospital psiquiátrico, donde estoy hasta el día de hoy, y así va a ser hasta que parta de este mundo. Aún tengo pesadillas con las luces, las brujas y los demonios, pero sé que fueron gajes del oficio. La sierra que habíamos elegido para nuestra operación no era solo un terreno accidentado, era un laberinto de caminos polvorientos, donde los ecos del caos resonaban en cada curva. Era una región conocida por la actividad del narcotráfico, y nuestro objetivo era desmantelar un pequeño campamento que habíamos localizado a través de inteligencia militar. La misión era clara, pero la incertidumbre pesaba sobre nosotros. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando nos adentramos en la sierra. La camioneta avanzaba sobre la carretera de terracería, sacudiéndonos en cada bache. Mi escuadrón estaba compuesto por 5 hombres, todos con experiencia en combate, pero el ambiente tenso hacía que cada uno de nosotros estuviera en alerta máxima. Era un lugar donde la lealtad era efímera y el peligro acechaba en cada sombra. A medida que ascendíamos, el paisaje se volvía más desolador. Árboles retorcidos se alzaban como espectros y la tierra, seca y polvorienta, parecía gritar por agua. De repente, un destello de metal captó mi atención. A lo lejos un par de camionetas se acercaban por el mismo camino.
Mi instinto me dijo que no eran amigos. Alzó la mano para indicar a mis hombres que se detuvieran. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Los hombres que se acercaban eran narcos. Podía distinguir sus rostros, marcados por la dureza de su vida. Con un gesto ágil me aseguré de que todos tuviéramos nuestras armas listas. No había tiempo para el pánico. La reacción tenía que ser inmediata. Sabía que si intentábamos retroceder, probablemente no tendríamos una segunda oportunidad. Las camionetas se detuvieron a unos metros de nosotros, y de ellas descendieron 6 hombres armados hasta los dientes. Sus miradas eran frías y calculadoras. «¿Qué hacen por aquí, perros?», gritó uno de ellos, con su voz llena de desprecio. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la calma. «Estamos en una operación de reconocimiento. Si se mueven, no duden que responderemos», respondí, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. El narcotraficante soltó una risita burlona. «¿Reconocimiento? No están en su casa, soldados. Aquí mandamos nosotros». En ese instante supe que las palabras no bastarían. Era el momento de tomar una decisión. Con un rápido intercambio de miradas, dimos la orden de abrir fuego. El sonido de los disparos resonó en la sierra, y la batalla estalló en un instante. Las balas silbaban a nuestro alrededor mientras buscábamos cobertura. La adrenalina me llenó y de repente todo parecía estar en cámara lenta. Escuché los gritos de mis hombres, el estruendo de las armas y el golpe sordo de los cuerpos cayendo al suelo. La confusión reinaba mientras intentábamos mantener la posición. La situación se volvió caótica. Los narcos respondían con fuerza y precisión, disparando desde sus camionetas y tratando de flanquearnos. Uno de mis hombres, el cabo Martínez, cayó herido cerca de mí. Me arrastré hacia él gritando para que se mantuviera consciente. «Martínez, aguanta, la ayuda viene en camino». Mientras trataba de cubrirlo, noté que los narcos comenzaban a retroceder. Era como si algo los estuviera asustando. Miré hacia el horizonte donde la sierra se alzaba majestuosa, y fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, entre las sombras de los árboles, una figura se delineaba alta y esbelta. Al principio pensé que era un mirador enemigo, pero algo en su postura y en la forma en que se movía me hizo dudar. La figura parecía cambiar, como si se desdibujara en el aire. No era un hombre, pero tampoco era una sombra. Era un ser que desafiaba la lógica, una presencia que no podía identificar. En ese momento un escalofrío recorrió mi espalda, y por un segundo la batalla quedó en un segundo plano. La figura permanecía allí observándonos, casi indiferente a la situación que se desarrollaba en ese momento. Una ráfaga de balas me trajo de vuelta a la realidad. Mis hombres estaban en peligro. Con un grito me dirigí de nuevo al combate tratando de mantener el control. La figura se desvaneció entre los árboles, pero su imagen quedó grabada en mi mente. No podía sacudir la sensación de que había sido testigo de algo que iba más allá de nuestra comprensión. La batalla continuó y aunque logré sacar a Martínez de la línea de fuego, el enfrentamiento fue brutal. Con el tiempo logramos hacer retroceder al narco, pero el costo fue alto. Perdimos a 2 hombres en el fuego cruzado y varios más resultaron heridos. La victoria, si se le puede llamar así, no se sentía como tal. Habíamos ganado en ese momento, pero esa situación continuaría, y las sombras de la sierra parecían más ominosas que nunca. Cuando finalmente nos retiramos, las camionetas de los narcos habían desaparecido, pero la atmósfera seguía cargada. La imagen de aquella figura me perseguía. Parecía haber sido un nahual, como decían las leyendas locales. La idea me parecía absurda, pero esa sensación persistía. Era como si la sierra, con toda su historia y su dolor, hubiera visto lo que habíamos hecho
y decidiera recordárnoslo. Mientras regresábamos al campamento, el silencio fue abrumador. La pérdida de nuestros hombres pesaba sobre nosotros, y la imagen de la figura extraña seguía latente en mi mente. Sabía que no podría ignorarla. Había algo en esa sierra que resonaba con lucha humana, un eco de las batallas que se habían librado mucho antes que nosotros, y no cabe duda que los verdaderos enemigos no siempre son visibles. La sierra siempre ha sido un lugar inhóspito, un laberinto de montañas y sombras que parecen susurrar secretos oscuros. Como parte de un destacamento militar, mi misión era asegurar la región y establecer un puesto avanzado en una zona estratégica. Sin embargo, pronto descubriría que la sierra guardaba más que solo terreno peligroso. Recuerdo que era un amanecer nublado, cuando llegamos a las faldas de la montaña. La niebla se arrastraba entre los árboles, envolviendo todo un manto gris. Nos reunimos en un claro y, tras repasar los objetivos, empezamos a ascender. La atmósfera era pesada, y una sensación de incomodidad se cercenía sobre nosotros. No era solo el miedo a los enemigos, sino algo más profundo, como si la tierra misma estuviera en nuestra contra. A medida que avanzábamos, nos encontramos con un grupo de lugareños. Su vestimenta era sencilla, y sus rostros mostraban un cansancio que iba más allá de lo físico. Nos miraron con desconfianza, como si supieran algo que nosotros ignorábamos. Uno de ellos, un anciano con ojos penetrantes, se acercó y nos advirtió sobre la cueva que había más arriba. «No entren», dijo con voz temblorosa. «Es un lugar maldito. El diablo se alimenta de los vivos ahí». Mis compañeros se rieron, pero yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sin embargo, la oscuridad y el instinto de exploración, que son parte del deber militar, nos llevaron a ignorar el consejo del anciano. Así que decidimos que al final del día investigaríamos dicha cueva. El camino hacia ahí fue arduo. La vegetación se volvía más densa y la tierra más rocosa. Finalmente llegamos a la entrada, un oscuro agujero en la ladera de la montaña. El aire era frío y parecía vibrar con una energía extraña. Mi instinto me decía que no entrara, pero el deber me empujaba hacia adelante. Con linternas en mano cruzamos el umbral. La cueva era más amplia de lo que esperaba. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas y símbolos, como si alguien hubiera estado allí realizando rituales de brujería. El aire era denso y el silencio opresivo. A cada paso, el eco de nuestras voces resonaba en el interior, como si la cueva estuviera viva absorbiendo nuestro temor. De repente, uno de mis compañeros, el sargento Ruiz, se detuvo. Su rostro se había puesto pálido. «Escuchen», susurró. Nos quedamos en silencio. Lo que escuchamos hizo que la sangre se nos helara. Un murmullo, un canto sutil y casi ininteligible, provenía de las profundidades de la cueva. Era como si alguien estuviera invocando algo. La sensación de que no estábamos solos se hizo abrumadora. Decidimos seguir adelante, atraídos por esa melodía inquietante. El murmullo se hacía más fuerte, más insistente. Nos encontramos con un claro en la cueva, donde había un altar rudimentario, cubierto de ofrendas extrañas, huesos, plumas y lo que parecían ser objetos personales. El canto resonaba con fuerza, y de pronto un escalofrío recorrió el ambiente. La temperatura descendió drásticamente. Fue entonces cuando todo se oscureció. Las linternas parpadearon y en un instante nos encontramos envueltos en una penumbra casi total. Se escucharon gritos, y en ese momento el caos se desató. Mis compañeros empezaron a empujarse entre sí, tratando de encontrar la salida.
El canto se transformó en un grito ensordecedor que parecía atravesar nuestras mentes. En medio del pánico logré ver al sargento que estaba paralizado frente al altar. Su mirada era de terror absoluto. «No puedo moverme», gritaba. Intenté acercarme a él, pero una fuerza invisible me empujaba hacia atrás. Mi corazón latía con fuerza, mientras la niebla se espesaba a nuestro alrededor, formando figuras que se retorcían y se desvanecían. Desesperado, grité para que todos se reagruparan y traté de arrastrar a Luis hacia la salida. Pero algo en la cueva estaba cambiando. Las sombras parecían cobrar vida, y las voces de mis compañeros se desdibujaban en el aire. Finalmente logré arrastrar al sargento hacia la salida, donde el aire fresco nos golpeó en la cara. Al salir, el grupo apenas estaba completo. Varios hombres habían desaparecido en la oscuridad. La cueva había reclamado a alguno de ellos. El miedo se apoderó de nosotros. Mientras corríamos hacia el campamento, el eco de aquel canto nos seguía. Una melodía macabra que prometía volver a llamarnos, a atrapar a los incautos que se atrevieran a entrar de nuevo. Esa noche, ampliaron la búsqueda de nuestros compañeros. La sierra, que parecía ser solo un lugar hostil, se había convertido en un verdadero infierno. Un recordatorio de que a veces, lo desconocido es más aterrador que cualquier enemigo visible. Hoy en día, cada noche mientras intento dormir, el sonido de esa melodía sigue resonando en nuestras mentes. Algunos de mis compañeros se volvieron más reservados, como si pudieran sentir que algo los observaba. Lo que pasó en esa cueva quedó como una cicatriz en nuestra memoria, un lugar que nunca volveríamos a visitar, aunque su canto resonara en nuestros sueños y esa sombra siguiera acechándonos en cada rincón de la sierra. La sierra que se alzaba frente a nosotros era un laberinto de caminos angostos y rocosos, un terreno que conocíamos bien, pero que se volvía cada vez más hostil. Nuestro objetivo era desmantelar un grupo armado que había estado operando en la zona, sembrando el caos y el miedo entre la población civil. La misión era clara, pero la incertidumbre siempre se asomaba en cada rincón de la mente. Mientras nos preparábamos, el sargento nos dio una última charla. Su voz firme y autoritaria resonaba en nuestras cabezas mientras revisábamos el equipo. Recuerden, muchachos, aquí no se trata solo de cumplir con el deber. Se trata de proteger a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Mantengan la calma, sigan el plan y sobre todo cuídense unos a otros. Asentimos, aunque el peso de sus palabras se sentía en nuestros hombros. El vehículo todoterreno avanzaba por el sendero de tierra. Las piedras rebotaban en el chasis mientras el motor rugía. A medida que nos adentrábamos en la sierra, la vegetación se hacía más densa. El aire era pesado, impregnado de humedad, y el canto de las aves se mezclaba con el sonido del motor. Sabía que cada uno de nosotros estaba en su propio mundo, recordando a nuestras familias, la vida que habíamos dejado atrás por un tiempo indeterminado. Casi 2 horas después llegamos a un claro, donde la inteligencia militar nos había indicado que el grupo estaba acampando. La adrenalina comenzaba a fluir mientras tomábamos posiciones. Me encontré junto al cabo, un hombre experimentado que había estado en más de una docena de enfrentamientos. Su mirada seria indicaba que estaba en alerta máxima. «¿Estás listo?», me preguntó. Yo asentí, aunque mi estómago se revolvía. El plan era rodear el campamento y sorprenderlos en el momento menos esperado. Con movimientos silenciosos, comenzamos a avanzar. La tensión palpable en el aire. Cada paso que dábamos parecía resonar en un eco lejano, como si la sierra misma estuviera atenta a nuestros movimientos. Un par de minutos después, llegamos a una posición elevada.
Desde donde podíamos observar el campamento, eran unos 10 hombres, armados y desprevenidos, riendo y conversando alrededor de una fogata. El sargento desde su posición nos dio la señal. Con gestos precisos, comenzamos a avanzar en silencio, cada uno concentrado en su tarea. El sonido de las hojas al ser pisadas y el crujir de las ramas bajo nuestros pies parecían amplificarse. En esos momentos, el mundo se redujo a un solo objetivo: eliminar la amenaza. Cuando llegamos a unos 30 metros del campamento, la tensión era insoportable. El sargento levantó la mano y, con un gesto firme, ordenó abrir fuego. Fue en ese momento cuando el sonido de las armas resonó en la sierra como un trueno y el caos se desató. Los hombres armados sorprendidos comenzaron a reaccionar. Algunos se lanzaron al suelo, otros intentaron huir hacia la espesura del bosque. Recuerdo que mi corazón latía con fuerza mientras disparaba. Mi entrenamiento se activó automáticamente. Cada movimiento, cada respiración, todo parecía fluir. Pero también podía ver a mis compañeros. Algunos estaban en la línea de fuego, y la realidad del enfrentamiento comenzó a calar en mí. El cabo fue el primero en caer. Un disparo lejano con el sonido sordo del impacto, y antes de que pudiera reaccionar, lo vi desplomarse. Una expresión de sorpresa en su rostro. «¡Cabo!», grité, pero el caos del combate ahogó mi voz. El sargento y otros hombres se lanzaron hacia él, mientras yo intentaba cubrir su retirada. La adrenalina mezclada con el miedo y la desesperación se convirtió en un cóctel explosivo. El enfrentamiento continuó. Disparos y gritos resonaban por doquier. Cada vez que disparaba, sentía que el peso de la responsabilidad aumentaba. Estábamos allí para proteger a quienes no podían defenderse, pero en esos momentos, la línea entre el deber y la supervivencia se volvió difusa. Vi a uno de los enemigos caer, y por un instante sentí una punzada de humanidad. Eran hombres como nosotros, atrapados en un conflicto que iba más allá de nosotros mismos. La batalla se prolongó durante lo que parecieron horas, aunque en realidad solo fueron unos minutos. Cuando finalmente el eco de los disparos comenzó a desvanecerse, lo que quedaba era un silencio ensordecedor. Nos reunimos para contar los heridos, y la realidad se hizo más dura. El cabo no sobrevivió, y su ausencia se sintió como una herida abierta entre nosotros. El sargento, visiblemente afectado, nos reunió. Hicimos lo que debíamos hacer. No olvidemos por qué estamos aquí. Esta sierra es testigo de lo que ha sucedido, y nosotros debemos seguir adelante. Sus palabras, aunque firmes, llevaban el peso de la pérdida. Con el campamento desmantelado y el grupo armado reducido, comenzamos la retirada. La sierra, que antes parecía un refugio, se convirtió en un recordatorio de nuestra fragilidad. Mientras caminábamos de regreso, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso, como si la naturaleza llorara la pérdida de aquellos que dimos por hecho. Historias de terror de la internet.